se rechaza al pobre y al miserable como la luz a las tinieblas. ¡Qué pobreza! La Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180 y radiosanjuan.org presentan Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo, el hombre, la obra, su pensamiento. Con ustedes, su anfitrión, Dr. Roberto Mori González. Saludos, en el aire una edición más del programa Hostos desde nuestro tiempo, patrocinado y promovido por la Comisión Nacional para la Conmemoración del natalicio número 180, celebración número 180 más bien, de Eugenio María de Hostos, y en lo que hemos denominado el Año Hostosiano, y también con la colaboración y el apoyo de Radio San Juan, radio de internet del municipio de San Juan. Les habla Roberto Mori González. El programa de hoy lo dedicamos a uno de los temas más asociados con Hostos, de las múltiples temas que Hostos trabajó y publicaciones que hizo, que es el de la Liga de Patriotas. La Liga de Patriotas es, primero que nada, un proyecto que Hostos inicia en el año 1898 en Nueva York y en Puerto Rico. También hablamos de la Liga de Patriotas y nos referimos a una publicación, o sea, un escrito, unos manifiestos, unos reglamentos, unos estatutos que Hostos también contribuye. Y también nos referimos, en tercer lugar, a una publicación que se hizo en el año 2012 y que fue premiada en España por la doctora Vivian Aufán Vázquez, quien es precisamente la persona con quien vamos a conversar en el programa de hoy. La doctora Vivian Aufán Vázquez es puertorriqueña, hostosiana, catedrática e investigadora en literatura puertorriqueña e iberoamericana disculpen, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Fue directora del Instituto de Estudios Hostosianos entre el año 2005 y el año 2011, en que el instituto desgraciadamente pues culminó operaciones. En estos momentos la doctora Aufán Vázquez es la directora del Centro de Estudios Hostosianos del Ateneo Puertorriqueño. Le damos la más cordial bienvenida a Vivian Aufán Vázquez a nuestro programa de hoy y le agradecemos que esté con nosotros. Saludos y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy de los que pienso que este tema de la Liga Hostosiana, de la Liga de Patriotas y sobre todo la doctora Vivian Vázquez, Vivian Aufán Vázquez, pues no podían estar ausentes de esta serie, porque la Liga de Patriotas, como ella nos explicará en bastante detalle, pues fue uno de los proyectos más queridos de Hostos, el último gran proyecto de Hostos para Puerto Rico y el que a mi juicio, pero eso lo veremos a lo largo del programa, quizás más promete para el futuro de nuestro país. Así que yo le voy a pedir a la doctora Aufán Vázquez que nos comience hablando del origen de ese proyecto. ¿Cómo surgió el proyecto de la Liga de Patriotas? ¿Qué era? ¿Qué quiso hacer Hostos con esto? En ese aspecto hay dos acercamientos principales. Un acercamiento se circunscribe al 2 de agosto de 1898 en Nueva York, fecha en la cual Hostos presenta este plan. Pero
la investigación que nos ocupó durante varios años nos hizo llegar a la conclusión de que si bien él presenta esto el 2 de agosto, él está pensando en este proyecto y lo va a ir desarrollando desde 1870. Y esto lo podemos corroborar en el esquema que hay en la Memoria de Chile de 1872 y luego en la presentación que él hace de la Liga de los Independientes de 1876. Ya ahí nosotros estamos viendo que Hostos no ha dejado de pensar cómo colocar a Puerto Rico en una situación de derecho de nación, de derecho internacional. Hay que recordar que para la fecha en que llega Hostos a Nueva York, ¿no?, sale de Chile por el asunto del barco Maine en La Habana, el 15 ocurrido el 15 de febrero, pero él sale en abril de Chile para Nueva York. A él lo toma en alta mar el bombardeo a San Juan del 12 de mayo. Cuando él llega a Estados Unidos, pues ya ha pasado lo peor de lo peor, el bombardeo, la ocupación, la llegada a Santiago de Cuba, todo esto ha ocurrido. Y cuando él llega a Nueva York, también se está cerrando el Partido Cubano, Revolucionario Cubano y de Puerto Rico. Así es que él entiende que ante el desahucio que se le hace a Puerto Rico en las naciones internacionales, este plan puede ser una alternativa. Contrasta esta trayectoria que yo presento en mi estudio con la tradicional idea de que él hace el plan porque Betances se lo solicita. Es uno de los puntos en los cuales yo pude dialogar y explicarle al licenciado Juan Maribras que esa no era necesariamente la trayectoria del plan de la Liga de Patriotas Puertorriqueños, que coincidiera con el momento histórico, pero es que ya él lo tenía organizado. La base del proyecto es la realidad viva de la libertad en una comunidad, en un país, tomando en cuenta toda esa trayectoria que hoy le llamamos de la colonialidad, pero que en el momento se le llamaba colonialismo, ¿no? Porque no solamente es el sometimiento político de la metrópoli sobre una nación, sino también el acostumbrarse a ese sometimiento político. Aun cuando uno está luchando contra ese sometimiento político, hay que romper con ese criterio de colonialidad para crear una verdadera nación. Y esa era la idea tanto de Hostos como de Martí al promover esa guerra de las últimas dos colonias del siglo XIX bajo España, pero que también ellos lo reconocen, que en las repúblicas ya organizadas también se mantenía esa mentalidad de sometimiento. Vivian, te hago una breve interrupción. Yo dije al principio que cuando hablamos de Liga Patriota, pues se piensa en algo, en un escrito, ¿verdad?, que de hecho está en las obras completas, ¿verdad? Se publicó las obras completas, se ha publicado por separado, es un manifiesto. También es una organización, ya en el 1898, pero nos estás hablando ahora, a ver si estoy captándolo correctamente, que también es un concepto que antecede a estas dos otras fechas, ¿no? Y formas, ¿no? El escrito más la organización, o sea, hubo una organización como tal, ¿verdad? Entonces nos está hablando de que este es anterior, que hay un concepto que surge de otros proyectos en los cuales Hostos estuvo involucrado, ¿no? Eso es así.
No obstante, hay que subrayar que el proyecto mayor de Hostos es la realización de la libertad. Y desde esa perspectiva, desde que está en España, luego que va a París, luego que regresa a España y sigue para América, es una constante. En el estudio que realizo, a mí me interesó mucho ver cómo esa constante de la libertad él la va reorganizando para hacerla real, para instaurarla en todos los proyectos sociales y evaluarla desde el punto de vista sociológico. Por lo tanto, esa anterioridad que toca, podemos decir que toca base con la opinión de Martí, cuando Martí lee la Liga de los Independientes, lo resume como el catecismo democrático. Así es como tenemos que reorganizar nuestras sociedades. Sociedades no solamente que estaban bajo el colonialismo, como es el caso de Cuba y Puerto Rico, sino sociedades que ya habían tenido su independencia, como son el resto de las repúblicas latinoamericanas. Porque lo que se quiere lograr es una convivencia en el ejercicio de la libertad y en el respeto de la persona a todos los niveles. No importa género, ni edad, ni condición social. Por lo tanto, este proyecto de la Liga de Patriotas tiene varias instancias. Uno es político, poner a nuestra madre isla en cuestión de derechos. Otro es social, organizar y darle fuerza a las personas para que puedan enfrentar el futuro, no solamente con una educación por el alto nivel de analfabetismo que había en la isla, porque había mucha gente educada, porque usted puede tener un gran título académico, pero usted no está organizado ni educado para la convivencia ciudadana. Y esto es lo que quiere es desarrollar ambas cosas, sobre todo esa convivencia ciudadana, porque el propósito del ejercicio de la libertad es que sea la gente que esté consciente que son ellos los que constituyen el Estado y no el gobierno el que es el Estado. Entonces, esa diferencia se ve en la organización y en los acercamientos que hace Hostos para ese seguimiento civil y cívico. Vivian, ¿cómo entonces en el 98 finalmente, cómo es que este plan, este concepto aterriza y toma cuerpo en un organismo, una organización que se llamó la Liga de Patriotas Puertorriqueños? O sea, ¿cuáles son los hechos históricos que nos llevan a eso? Ya nos hablaste de agosto, también hay unas fechas en Nueva York, ¿no? Y después en Puerto Rico. ¿Cómo se da ese proceso? Él llega en septiembre a Puerto Rico y empieza a divulgar su plan. Hay una asamblea en Juana Díaz en octubre, que es el documento que incluyó en la investigación, un facsímil de ese documento que se discute en esa asamblea, y convence de que hay que hacer esa organización en cada municipio de la isla. No se logra en cada municipio porque, como dice Cirino en el prólogo del estudio, choca contra la realidad. Pero el hecho de que él tenga un ideal no cancela la validez del ideal, porque todos aspiramos a que haya libertad, a que haya justicia, a que haya equidad en todos nuestros niveles. Y de eso es que se trata la vida, desde distintos puntos, a llegarnos a ese ideal y a ese punto de referencia. Pero él se da cuenta de que ese trabajo es muy importante. No obstante, la asamblea le designa a él como representante a la primera comisión a Washington. Y ahí él se refiere, ¿no? Llegan en diciembre
a Washington para reunirse con el presidente. Así que son dos vertientes nuevamente paralelas que están corriendo. La gente que se queda en Puerto Rico a respaldar la organización de la Liga de Patriotas y él que está utilizando el modelo de la Liga de Patriotas para hacer los requerimientos al presidente de Estados Unidos. Te pregunto, este concepto y este plan que según nos explicas es anterior, por lo menos 2 décadas, ¿no? Sí. Al 98. Al 98, ¿verdad? A la versión del 98, que es de la que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Y esta va enfocada ya más específicamente a la nueva situación a la cual se enfrenta Puerto Rico, ¿verdad? Que se enfrenta a un nuevo poder imperial, un nuevo colonialismo y enmarcado dentro de ver qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Sabemos, ¿no? Por la historia que otras fuerzas políticas, otros líderes políticos, pues tomaron otros rumbos, se reorganizaron los partidos políticos y comenzaron a hacer otros planes que no tenían nada que ver, ¿verdad? con la idea de liberar a Puerto Rico, que era pues la idea que Hostos perseguía, ¿verdad? O sea que ahí vemos también un poco cómo se va dividiendo estas opciones, que yo, sin quererme meter todavía, porque es muy pronto, pero posiblemente estamos ante esas dos opciones todavía en este país, pero eso lo podemos dejar para el cierre. Fíjate, al ir al antecedente de este proyecto, quiero insistir en ese antecedente, porque yo encuentro que esa memoria de Chile refleja una sociedad de convivencia en el trabajo, que se sostiene como primera base de la agricultura. De la agricultura, el producto, la convivencia, la sobrevivencia implica un orden. Primero, el producto que necesita un orden para llegar a su fruto final, ¿verdad? Y también porque luego hay que trabajar ese fruto final en un intercambio, trueque o monetario. Y la organización del trabajo tiene una ancha columna en esa agricultura que el Estado tiene la obligación de proteger. ¿Qué pasa cuando no hay agricultura? Le estás quitando un sustento y un autosostenimiento a las personas. ¿Por qué hago esta observación? Porque en la Liga de Patriotas, en la organización educativa que él promueve en las escuelas y también en sus textos educativos, él insiste en que cada escuela debe tener un huerto y un jardín para que ese producto se utilice en las escuelas, pero que también se le enseñe a la gente, además del grado académico que vas a tener, que la agricultura es fundamental y que de ahí parte todos los otros trabajos. Si el Estado no respalda ese proceso agrícola, está dejando caer la sobrevivencia de una colectividad. Y Hostos es insistente en ese aspecto, tanto económico como político. Esa memoria de Chile, lo más importante es la producción agrícola que va a tener esa observación que él está viendo de esa primera feria que hay en Chile. Lo ajusta a Puerto Rico en la búsqueda de ese autosostenimiento, porque el trabajo a la misma vez es organización y es derecho. Entonces, date cuenta cómo cada uno de los elementos está unido a la libertad de la propia organización y de las propias personas. A mí me parece que esa aportación es significativa porque Puerto Rico entra en un segundo coloniaje con Estados Unidos, sin haber tenido un respiro del primero. Ese cuadro se puede analizar desde el derecho, desde la sociología, desde la política, desde la educación, pero a la gente hay que hacerla consciente del proceso en que está viviendo.
porque si no se es consciente de ese proceso histórico, no podemos ver cuáles son las alternativas que tenemos para sobrepasar los problemas que tenemos. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este programa y regresamos en unos momentos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta edición de Hostos desde nuestro tiempo, hoy con el tema de Hostos y la Liga de Patriotas y la participación de la doctora Vivian Aufán Vázquez, autora del libro precisamente titulado La Liga de Patriotas Puertorriqueños de Eugenio María de Hostos. Le preguntamos a Vivian el punto específico de cómo concibió Hostos la organización de la Liga de Patriotas, porque como hemos dicho, no es solo un manifiesto, es también un proyecto organizativo, ¿verdad? Y hay unos estatutos, hay una forma, hay un plan educativo. O sea, es todo un plan para Puerto Rico basado en esos conceptos que Hostos viene trabajando desde Chile, por lo menos en su cabeza, ¿no? De alguna manera, y que los aterriza, por decirlo de alguna manera, en Puerto Rico, en la coyuntura esta especial que le tocó vivir y que nosotros todavía estamos viviendo, ¿no? Que fue la invasión norteamericana de 1898. Así que vamos a ver cuál fue esa idea de Hostos, cómo lo organizaría, cómo él organizaba o qué plan le presentaba a Puerto Rico para organizar el Puerto Rico que él visualizaba. Ese modo organizativo que vamos a discutir rápidamente en esta conversación que tenemos, no está divorciado de la evaluación constante. Él propone un modelo organizativo, pero a la misma vez da como alternativa a las personas que sigan ese modelo la responsabilidad de evaluar constantemente las acciones llevadas a cabo. Y esto es muy importante porque se sale de la mera teoría para precisar, de acuerdo a las circunstancias, la práctica a seguir. Entonces, ya ahí hay una contribución muy significativa. Hostos propone una alternativa de grupos asociando personas según su lugar y sus intereses, y por eso pretende fundar en cada municipio y pueblo un núcleo de la Liga, principalmente para atender el problema del analfabetismo, pero también para organizar según los intereses de las distintas personas y las necesidades de la localidad. Por ejemplo, él sugiere que todo municipio y todo pueblo, todo campo, tenga acceso al agua potable. Por lo tanto, él recomienda la organización y la creación de acueductos rurales. Él está muy consciente del asunto de la salud pública y está dando unas instrucciones de dónde tienen que estar ubicados los cementerios, de dónde debe estar el matadero. O sea, él tiene una visión muy clara de la convivencia desde el punto de vista integrado. Para llevar a cabo esto, él sugiere la organización por comisiones y no directivas, porque las comisiones trabajan a nivel horizontal y las directivas vienen en un mando del presidente para abajo. Entonces, él lo que está promoviendo es que cada persona con un interés particular sobre un problema constante o debidamente identificado aporten a esa solución. Porque son una serie de puntos, ¿verdad?, que él está propiciando. Observar, evaluar, actuar y resolver. Los problemas no pueden ser el caldo de cultivo para el sometimiento. Hay que resolverlos. Y ahí es donde cae la evaluación. ¿Cómo fue que se hizo? Por otro lado, en ese sentido, ¿verdad?, de organización,
antes de llegar a esa observación, evaluar, actuar y resolver, hay que tener un enfoque, un inventario de con qué yo cuento para este problema, cuáles son las prioridades en esta comunidad, cuáles son las opciones y las alternativas, las personas, los recursos, porque entre todos tenemos que ayudar a resolver esta situación. Por otro lado, vamos a ver que en ese sistema organizativo se va a lograr un sentido de comunidad, una experiencia en democracia popular, analizar el entorno real, porque una cosa es el problema en abstracto y otra cosa es aquí, cómo lo estamos llevando a cabo o sufriendo, organizarnos para decidir, y eso implica una organización participativa, inclusiva y democrática. En las comisiones todo el mundo tiene derecho a hablar. Vivian, si me permites una interrupción, algunos estudiosos de Hostos han ubicado a Hostos utilizando conceptos que no estaban tan de moda en aquella época, pero que se usan para poder un poco entender a Hostos desde nuestro tiempo, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Uh-huh. Y a Hostos se le ubica, por ejemplo, como que promovía la actividad de la sociedad civil, por ejemplo, ¿verdad? Tema que está muy de moda. Que Hostos promovía el desarrollo local, otro término de nuestros tiempos, la autogestión, por ejemplo, la organización comunitaria, ¿verdad? Que más o menos nos han venido un poco explicando, y, por supuesto, la participación desde la base, ¿verdad? Que son conceptos, democracia participativa, democracia ciudadana, conceptos que no estaban en la época de Hostos, pero que lo que te pregunto es si esto es posible mirarlo así desde hoy. Es posible mirarlo desde hoy porque aunque el concepto, como tú lo acabas de expresar, no estuviese definido en ese momento, si tú vas a las lecciones de Derecho Constitucional, tienes los conceptos ahí, aunque no tengas el término actualizado. El poder social, por Exacto. ejemplo. Porque él es bien enfático en que la sociedad organizada es la base del Estado. El Estado no es el gobierno. El Estado es la sociedad. Y la sociedad, para que esté consciente del poder que tiene, debe de organizarse en estas comisiones constantemente. Porque en el plan que él presenta, las comisiones o los núcleos de Ponce, con los de Mayagüez, con los de Arecibo, con los de Jayuya, en un momento dado del año, todos se van a coincidir. Van a haber una asamblea general para expresar cuáles son las necesidades y unos informes de qué teníamos, cómo nos organizamos, qué resolvimos, cuáles son nuestros proyectos. Así que es un plan, como él dice, un plan para toda la vida. Eso es por un lado. Por otro lado, ese poder lo tienen las personas. Los partidos políticos han asumido esos poderes representativos y le han hecho olvidar a las personas el poder que tienen para los cambios verdaderos. Uh-huh. Y por eso es que él se va a enfrentar a los partidos políticos y por eso es que los partidos políticos prácticamente lo excluyen de Puerto Rico. Le hacen una serie de observaciones, usted no tiene derecho a hablar, usted ha estado en el extranjero tanto tiempo, el exilio, usted no ha sufrido el exilio o los abusos de poder del gobierno, pero sí estaba recibiendo los abusos de poder del nuevo gobierno militar. Así es que a veces, en aras de tener claro un momento, generalizamos de tal forma que no podemos ver ese desglose de hechos que están ocurriendo a la misma vez. Eso es por un lado. Y esta Liga de Patriotas lo que quiere es superar a esa sociedad disminuida, sometida en lo cultural, económico, acostumbrada a una servidumbre, a un miedo colonial, que ahora se va a perpetuar con este otro.
partiendo de una admiración. Críticos de Hostos señalan que el ejemplo de Estados Unidos a él lo cegó, que no cegó el ejemplo de Estados Unidos a un Betance o que no cegó el ejemplo de Estados Unidos a un Martí. Pero hay unas circunstancias bien específicas. Martí vivió muchos años en Estados Unidos y pudo ver los distintos niveles de acción del gobierno, sobre todo contra los pueblos indígenas. En el caso de Hostos, se limitó a ver un aspecto de la Constitución, partiendo de la falsa premisa de que la Constitución se estaba cumpliendo a cabalidad, cosa que no se estaba cumpliendo. No obstante, como sociólogo y autogestor en el proceso de su autoevaluación, él reconoce ese error de haberse fijado en Estados Unidos. Por eso es que se retira de la comisión a Washington, deja a Ena y a Seno Gandía bregando con el presidente McKinley, porque el presidente, en vez de ser fundador de pueblos, lo que hizo fue ser amo de pueblos, con esta avalancha sobre las islas del Caribe. Vivian, hay unas partes en la Liga de Patriotas, el documento, excúsenme, donde Hostos un poco alaba lo que él llama unas sanas costumbres en los Estados Unidos, que es las maneras que tienen de ponerse de acuerdo, ¿verdad? De ir discutiendo, deliberando, eliminando unas cosas, aceptando otras, para finalmente llegar a unos acuerdos. Eso por un lado, pero por el otro, Hostos arremete de manera, yo diría, casi hasta cruel, contra los partidos políticos y sus líderes, ¿verdad? Porque entonces lo que está diciendo que esto lo que están buscando es el poder, ¿verdad? Es lo mismo que decía anteriormente, de que mientras Hostos está hablando de un poder que está en la base y que se trabaja desde la base, los partidos políticos funcionan de manera jerárquica. Entonces el poder está en la cúpula, se va a la cúpula en representación de la gente de abajo, ¿verdad? Entonces ese contraste, esos dos modelos, yo creo que se ven bien claros en la Liga de Patriotas, y vuelvo e insisto, es donde se parten, se dividen esos dos caminos, yo diría que hasta hoy. Muchos de los... Claro que sí, porque en ese aspecto, Hostos lo que quiere es fortalecer a la persona, diríamos hoy día, de a pie, a que tenga el valor de exponer su punto de vista, y cuando esa cúpula no le hace caso o ignora el reclamo, seguir insistiendo dentro de ese reclamo, porque después de todo, esa situación a quien está afectando es a los que no tienen el poder. Claro. Y a los que no tienen acceso al tesoro, a la economía, a la equidad, no solamente por la cuestión de su situación económica, sino también cómo se trabaja ese concepto de la pobreza. La pobreza para Hostos es parte del proceso colonial. Hay pobres porque se mantiene el proceso colonial. Y esa parte de la pobreza también se va a proyectar en el control político. A esa masa empobrecida que no tiene la sobrevivencia, pues es muy débil y puede apoyar cosas que van en contra hasta de ellos mismos. Como puede ser la exclusión por etnia, la exclusión por clase, la exclusión por género, la exclusión por edad, porque se hacen unos planes en abstracto y no se trabaja la realidad como es. Y tampoco las personas se atreven a hacer ese reclamo. Por lo tanto, la estructura que él está proponiendo paralela a la liga es la estructura del cooperativismo. Y él es bien insistente
en la importancia del cooperativismo, porque tú sabes muy bien que el sistema cooperativista tiene un sistema de educación continua con los socios y con los organizadores, y que tú puedes hacer una cooperativa para cualquier necesidad. La liga y los núcleos de la liga también se van a organizar según la necesidad que haya, tanto individual, colectiva en la sociedad, como a nivel nacional. Y eso nuevamente nos pone en el papel de prójimos y no próximos. La proximidad, la sensibilidad del otro, de darme cuenta de lo que está pasando. Entonces, fíjate cómo esto se supera, pero por mucho. ¿Por qué se ha ignorado? Bueno, porque según el análisis que he hecho, la liga resuelve el problema. No permite que el problema sea el medio de vida ni de control de los partidos ni del que tiene el poder. Porque los problemas son interdisciplinarios. Y la liga me permite, entre distintas personas, con distintas cabezas, con distintas capacidades, resolver el problema. No se puede estar viviendo de la desgracia y el problema de la gente. Vivian, hay entre los críticos de Hostos, ¿verdad? Están los que dicen que Hostos era muy utópico, ¿verdad? Y que hacía muchos planes. Sabemos que el camino que tomaron los partidos políticos, desde, ¿verdad? Considerando las circunstancias de Puerto Rico, tuvieron éxito. Un poco se adueñaron del país, se asociaron a sus correligionarios en los Estados Unidos, a los republicanos de aquí con los republicanos de allá, comenzaron a solicitar reformas y a validar un sistema de dependencia de los Estados Unidos versus un desarrollo local, ¿verdad? La economía de Puerto Rico se sumió en la caña, se sumió en el trabajo que fomentaba la pobreza, ¿verdad? De alguna manera esa otra nueva esclavitud, ¿verdad? Del trabajador de la caña, y que simbolizó tanto ese nuevo sistema colonial norteamericano. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuáles fueron los hechos que llevaron de algún modo a que el proyecto de Liga de Patriotas pues se quedara, comenzara, pero no culminara como tal? Hay varios puntos a considerarse. Uno, el que a Hostos se le hizo la vida imposible para él tener un trabajo y un sostenimiento para su familia. Trató de hacer una escuela en Mayagüez y la Junta Municipal puso 20 peros. Por otro lado, los partidos políticos le acosaron mucho porque con la tradición partidista de España se aumentó con la tradición partidista norteamericana, con el agravante de una polaridad de dos partidos que tendríamos que decir, como se ve en América Latina, la diferencia entre demócratas y republicanos. Si fueran a participar de la misma religión, pues unos irían a misa de 6 y los otros a misa de 9, ¿verdad? Entonces, esa sería una diferencia mínima, porque Hostos está pensando en trascender el control del Estado y del partido. Hostos lo que quiere es que cada persona esté consciente de su vida, de su responsabilidad y de su convivencia de derecho. Por lo tanto, esa visión de la economía norteamericana que se da en el siglo XX, pues vamos a tener dos cosas nuevamente a la vez. Por un lado, nombres como de José de Diego, que estuvo al lado de las grandes corporaciones norteamericanas como abogado. Sus últimos 3 años, pues, fueron un poquito diferentes. En esos últimos 3 años de vida de Diego, promulgó el centenario y la publicación de las obras completas, que no se logran hasta el 39, pero ya de Diego lo había presentado. Por otro lado, él se va
a pedir un apoyo para Puerto Rico en América Latina. ¿Pero a dónde se va? A los núcleos donde Hostos había trabajado. República Dominicana, Perú, Chile. Las huellas de Hostos se siguieron a través de ellos. Por lo tanto, ese contraste que hay entre lo que hace el gobierno norteamericano, que no se supera ni tan siquiera con el trabajo de las cañas, porque es un trabajo de 3 meses. 9 meses de hambre y 3 meses de zafra. Entonces, la pobreza todavía es mayor al respecto. Bien, Vivian y queridos radioescuchas, vamos a hacer una segunda pausa y volvemos para el segmento final, donde me gustaría que no nos quedáramos en la parte más negativa, sino cómo esto logró aportar a hoy, de alguna manera, y cómo esto nos puede servir, ¿verdad?, para la época que vivimos. Volvemos en unos momentos. Amigos y amigas, regresamos al último segmento de este programa de la serie Hostos desde nuestro tiempo, hoy dedicada al tema de Hostos y la Liga de Patriotas, y con la participación de la doctora Vivian Aufán Vázquez. Vivian, en el prólogo de tu libro, el prologuista Felipe Cirino tiene una frase en el análisis que hace de tu obra que a mí me impactó muchísimo. Es una oracioncita corta que dice: una vez más, dice Cirino, la realidad chocó con el optimismo hostosiano, ¿verdad? Y ese es el punto, ¿verdad?, que estábamos viendo. Y como anuncié antes de la pausa, lo que me gustaría que hiciéramos en este último segmento sería mirar esto desde el lado positivo, cuáles fueron los aportes que el movimiento, proyecto, manifiesto, ideas, conceptos, ¿verdad?, de la Liga de Patriotas fueron una aportación importante para Puerto Rico, y cómo todavía hoy nos puede servir en el momento tan dramático que estamos viviendo. ¿Cómo tú lo verías? Bueno, optimismo no es ser fantasioso. Hay una diferencia. Hostos es optimista porque cree en la persona, cree en el fundamento del ideal de la libertad y de la organización social. Por lo tanto, sí, las circunstancias han sido sumamente duras, lo fueron en ese momento y ahora todavía más. Porque después de más de 100 años, la situación es peor que la del 98. Uh-huh. Por otro lado, ¿qué contribuyó Hostos con este proyecto? Mira, contribuyó al plan organizativo de la primera comisión a Washington. O sea, todo lo que se hizo en esa primera comisión a Washington sale de este plan de la Liga de Patriotas. Por otro lado, esa propuesta del plebiscito que constantemente se sigue violando, porque él establece que son 25 años de zafarse del gobierno estatuario y ir creando la propia identidad jurídica de la colectividad, asunto que está en la Carta de Descolonización de las Naciones Unidas. Así que él se adelanta a eso. Adelanta también ese concepto de la Liga de las Naciones, que luego va a resurgir en las Naciones Unidas, que mucha gente critica y demás, pero no tenemos ningún otro organismo internacional que sea válido. Otra aportación que hace él es la denuncia de la ilegalidad del Tratado de París. Esa denuncia del Tratado de París la retoma Pedro Albizu Campos en el caso que lleva People versus Velázquez. Y ese caso es el que sustenta jurídicamente el análisis dentro de la Constitución norteamericana del caso de Puerto Rico al día de hoy.
Y si tenemos todavía la fuerza de hacer un reclamo a viva voz, se le debe a Pedro Albizu Campos, que siguió esa línea de Eugenio María de Hostos. Sobre eso también vamos a tener la consecuencia de la resolución 1514 de las Naciones Unidas a favor de la descolonización, iniciada por hostosianos como Juan Maribras, que le sumó a eso lo que él llamó el experimento político de la entrega de la ciudadanía norteamericana, que lo hizo el 11 de julio de 1994 en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela. Y eso tuvo un efecto que también va junto con el caso de Ramírez de Ferrer versus Maribras, otro caso jurídico, y a su vez el primer certificado otorgado al primer ciudadano puertorriqueño, que se da el 13 de septiembre del 2007. Otra gestión fue crear la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez. Este es otro de los resultados del pensamiento hostosiano en Puerto Rico, que tuvo que cerrar también por cuestiones burocráticas, pero los estudiantes sacaban las altas notas en las reválidas de los estudios de Derecho. O sea, que aquí eso es un caso muy interesante para evaluar. Por otro lado, anteriormente, en el 1940, cuando la huelga de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, profesores hostosianos como Francisco Manrique Cabrera establecen el Colegio Eugenio María de Hostos y la Universidad Eugenio María de Hostos de base cooperativista. Y se vendieron acciones en distintos pueblos de la isla. Así que esa idea está presente. Aporta otra interpretación al entendimiento de la moral como ciencia del deber. Y vamos a ver en estudios ambientalistas, como es el de Roberto Gutiérrez Lavoy, y en estudios de salud pública, como son los de Leonides Santos y Vargas. También en el caso de Mayagüez, tenemos la distinción que se le hace a la figura de Eugenio María de Hostos, que no tiene comparación con ningún otro municipio en términos del rescate de los próceres o las figuras a emular. También vamos a ver que esa participación es importante conocerla para saber que no estamos arando en el mar ni que nos estamos inventando. Somos herederos de una tradición que tenemos la obligación de retomar y de ampliar según nuestras propias circunstancias. ¿Qué falta por hacer por esta liga? Esta liga es la culminación de la teoría sociológica de la organización ciudadana de Hostos y va a permitir no solamente el progreso de Puerto Rico, sino también el progreso de la humanidad. Porque acuérdate que cuando él se va a República Dominicana, retoma allí la Liga de Ciudadanos, que es lo posterior a la Liga de Patriotas Puertorriqueños, pero en este caso en República Dominicana, adaptada a la obra que él estaba realizando, que había realizado y que tenía sus discípulos, ¿no? Yo entiendo que este proyecto me invita en el momento que estamos viviendo hoy día a resolver, no a seguir viviendo de la desgracia, del sometimiento y de la impunidad del cumplimiento de leyes a través de la corrupción o a través de unas organizaciones que nos han impuesto, que han violado los procedimientos más elementales, como es una auditoría, como es una evaluación, como es quienes estuvieron participando para esta situación. Creo que superar los partidos políticos lo entiendo como la voluntad de aunar fuerzas en este momento frente al colonialismo. Dejar los partidos políticos, punto. Eso es bastante grande, ¿verdad? Para formar un frente común que atiende el caso de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos y en las Naciones Unidas. Si aquí se para el juego de las elecciones
y se va todo el mundo unido allá, oye, algo tiene que pasar. Las elecciones se han convertido en una trampa que ilusiona para un llamado cambio que nunca es. Se repiten las corrupciones, las consecuencias, se la cobran al pueblo burlando la ley. Hay que resolver. La mejor forma de hacer, según Hostos, hacer las cosas. Es hacer las cosas. Claro. Y eso es lo que nos queda por hacer. ¿Y cómo nos queda muy poco tiempo, pero quizás una reflexión corta final sobre cómo el momento específico, o sea, ya hablaste de los partidos políticos, ir a las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pero cómo el ejemplo de Hostos nos impacta hoy en este momento? ¿Cuál sería tu reflexión final sobre eso? Una organización que superara nuestros egos, nuestras divisiones, porque estamos viendo que necesitamos esa unión, necesitamos esa confianza en el otro. El bien común es sacar a Puerto Rico no solamente de la situación económica y política, sacarnos de esta desesperanza de vida, porque hemos perdido la esperanza de seguir viviendo. Y la gente, el huir del país, es de la única manera que piensan que pueden superar esta desesperanza. Me parece que nuestro compromiso es a ayudar a presentar la esperanza que Hostos nos dice que llevemos a cabo según nuestras circunstancias. Y según nuestras circunstancias tienen que tomarse en cuenta los errores pasados, cómo los vamos a superar, pero en acción verdadera. O sea que en la Liga de Patriotas hay metido allá adentro un mensaje de esperanza. Sí, sí lo hay. Yo lo creo así. Está en la organización y en el respaldo del prójimo, no del próximo, del prójimo. Muy bien, quiero agradecer a Vivian Aufán Vázquez su trabajo, su participación, producto también de su trabajo en investigar este tema de la Liga de Patriotas. Nos despedimos, amigas y amigos que nos escuchan, hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Se rechaza al pobre y al miserable como la luz a las tinieblas. ¡Qué pobreza! Acabamos de escuchar Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo, el hombre, la obra, su pensamiento. Una producción de la Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180 y radiosanjuan.org.